es posible que a medida que ustedes hablen se vayan sumando más participantes a la sala, pero esto es natural en estas actividades virtuales. A veces la gente demora un poquito en conectarse o hay muchas demandas y la conexión no puede ser del 100%, sino aprovechan una parte de la conferencia. Pero bueno, es el mundo virtual a que hoy estamos de alguna forma impulsados y un poquito confinados. Así que muchas gracias por estar ahí. Doctora María Beatriz Casermeiro, contador público Miguel Galiano, un gusto tenerlos a ustedes como conferencistas. Vamos a tener aproximadamente 1 hora de conferencia. Los dos conferencistas, bueno, buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo. A veces nos ponen en question and answer o en preguntas y respuestas abajo, nos ponen desde dónde están participando. Recién teníamos gente en Lima, gente en Barcelona, así que ahora posiblemente también los puntos geográficos sean bastante distantes. Bueno, un placer entonces presentarles a la doctora María Beatriz Casermeiro, experta en calidad y excelencia en organizaciones públicas y privadas. Ella es abogada argentina, ha sido evaluadora y jurado del Premio Nacional de Calidad de Argentina, que funciona de forma muy similar al Premio Nacional de Calidad de Uruguay. Son modelos muy similares, el argentino y el uruguayo. De hecho, hemos tenido el placer de intercambiar con los colegas argentinos conocimientos en muy diversas oportunidades, y ambos integramos la Red Iberoamericana de Excelencia, Redivex, que nos permite llegar a toda Iberoamérica. También será conferencista el máster y contador público Miguel Galiano, presidente ejecutivo de Arthur and Bernard Management Center de Argentina. La disertación de ellos va a ser sobre la gestión de la calidad, el nuevo contexto de la gestión, los cambios tecnológicos que agrandan la brecha y se hace necesario más que nunca evidenciar lo que pasa día a día para aprender. Y nos van a traer la caja negra como solución. De forma que adelante, señora Beatriz, señor Miguel, la palabra es suya y estamos intrigados por conocer la solución de la caja negra. Adelante. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a empezar yo. En primer lugar, quería agradecer, por supuesto, la convocatoria, porque, bueno, no solamente es prestigiosa la institución que nos está acompañando y convocando, sino que también el prestigio que tiene mi compañero de panel con el que venimos hace tanto tiempo trabajando. El punto es que, bueno, completamente inspirados en lo que es el tema de esta semana de la calidad, que es mirando la calidad hacia el futuro, la nueva normalidad y más allá. Yo he querido centrarme en la gestión de la calidad y el ejercicio de las profesiones. Esperen un momentito que quiero poner pantalla completa. Que me está acá. Ay. Me está costando, ¿por qué me está costando? Acá. Tómate algún minuto para... Sí, es que no me permite poner pantalla completa y era como un requerimiento. No sé por qué no me pone pantalla completa. Quizá Gabriela conoce un poquito más los detalles de ese software. De este software. Sí. Gabriela. No me está permitiendo. Normalmente abajo a la derecha siempre tiene el icono de presentación.
Sí, lo Abajo tengo a la acá. derecha, Beatriz. ¿Qué? Abajo a la derecha, un icono de presentación. Acá lo tengo, sí. Pero no me pone pantalla completa. De todas formas, se ve lo que ¿Se estás ve? presentando, se ve, así que Perfecto. puedes seguir con ese modo, de todas formas. Perfecto, bueno, perfecto. Bueno, yo me quería centrar en esta presentación en lo que es la gestión de la calidad y los profesionales, porque de Mira, alguna manera... Beatriz, discúlpame porque tenemos participantes que aconsejan presionar la tecla F5. Ah, son nuestros cosas. Bueno, ahí la estoy presionando a la F5, pero no pasa nada. Bueno, entonces continúa de esta forma. Continuamos así. Bueno, ¿por qué aplicar calidad al ejercicio profesional? Creo que también es un desafío que nos debemos plantear por cuanto la satisfacción del cliente ha sido tratado a través del tiempo. Ya desde los años 40, 50 se habló del cambio. Luego las tecnologías y los avances nos llevaron a modernizarnos. Luego esto siguió avanzando de una forma vertiginosa y hubo que evolucionar, migrar todos nuestros trabajos a nuevos moldes, a nuevas formas, a nuevas estrategias y continuar luego con lo que nos pasó ahora, que es innovar. O sea, si bien la innovación es un proceso que, que viene existiendo desde hace mucho tiempo, este nuevo contexto aceleró vertiginosamente la necesidad de hacerlo. Y además, la innovación en nuestro ejercicio profesional es lo que nos hace marcar una diferencia en el servicio que prestamos para estar en un mercado competitivo. En consonancia a la evolución, digamos, del concepto o de la gestión de la calidad, las personas, los profesionales, comenzamos a incluirnos dentro de lo que es este estudio de la satisfacción del cliente, al principio como de un modo intuitivo, quizás curioso, para continuar y decir, bueno, de esto voy a aprender. Luego se avanzó hacia lo que es el conocimiento, realmente se hicieron hasta carreras de grado con respecto a la gestión de la calidad o maestrías, pero el punto para entender el que realmente estoy gestionando calidad para satisfacer a mis clientes es estar convencido que la metodología de la gestión de la calidad va a llevar al resultado que yo quiero. Entonces, obviamente, tuvimos que aprender, conocer y convencernos de quién es nuestro cliente, cómo lo fidelizamos, cómo nos comunicamos y cómo gestionamos la relación con él. Bueno, quién es el cliente, obviamente excede a la capacidad de esta presentación todas las clasificaciones que hay, pero más allá del cliente interno, externo, yo en lo que hace al ejercicio profesional me voy a centrar en lo que es el cliente propiamente dicho, que es aquella persona que recibe mis servicios profesionales. Em, el concepto de satisfacción es el de la sensación positiva del cumplimiento de algo. Eso que nos pasa, que podemos sentir cuando hemos cumplido con nuestro deber. Siempre se externaliza a través de una emoción y está completamente vinculada a los sentimientos. Aquí yo voy señalando palabras que son muy importantes para luego completar la idea de la calidad y de la profesión. Es importante tener completamente separadas y clasificadas lo que es una emoción de un sentimiento, porque la emoción es un impulso, una reacción automática a un factor externo, por supuesto, puede ser material, puede ser inmaterial, pero lo importante es que es instantáneo, puede ser de muy corto plazo, pero es un indicador importante a tener en cuenta en nuestros clientes.
lo que la gestión de la calidad nos tiene que llevar es a saber bien lo que son los sentimientos, porque son bloques de información estructuradas que sintetizan experiencias, deseos, sensaciones, valores. Acá resalto estas palabras porque son parte de todo un complejo que hoy se estudia en gestión de calidad, que es la experiencia del cliente. ¿Cómo vigilo yo las emociones? Bueno, la doctrina nos da múltiples herramientas para poder estar atentos a las emociones de nuestros clientes. Yo siempre aconsejo, bueno, será por una cuestión etaria, seguir la clasificación que se hace a través de lo que son los 5 sentidos de nuestros clientes. Este, si nosotros estamos atentos al oído, al gusto, al olfato, tacto y vista de nuestro cliente, a tener una primera idea de lo que él está pensando. Bueno, de hecho, el oído determina la decisión del cliente, o sea, lo que él escucha en nuestra relación es la base de la comunicación misma, y estamos hablando de la necesidad de comunicarnos con nuestro cliente. El gusto, bueno, en algunas profesiones será más trascendente que en otras, pero yo siempre digo, si la industria farmacológica ha tenido que cambiar el sabor a los antibióticos para que los niños los consuman, ¿por qué los profesionales no vamos a estar atentos también a satisfacer esta emoción? En donde, bueno, ya hemos visto que en las, en las mesas de entradas, en las oficinas de espera, aunque sea un vaso de agua, se acerca a la gente. Esto es importante porque realmente es por ahí una emoción que no tenemos en cuenta por la actividad que desarrollamos, pero aplaca bastante ese primer impacto. Bueno, el olfato es trascendente porque es la conexión más directa que tenemos con la memoria. Lo que olamos en un lugar nos queda para siempre, y al punto tal de que se ha comprobado neurológicamente que tiene que ver con la congruencia que el día de mañana nosotros vamos a tener en nuestros actos en la vida. El, el tacto, bueno, también en algunas profesiones el tacto será más importante que el gusto, que el oído, lo que sea, pero fíjense ahora cómo este nuevo contexto ha venido a ser tan importante, porque lo que tocamos, aquello con lo que tomamos contacto permanentemente en el día, hoy tiene que estar impecable, y la reacción que nosotros tenemos cuando no nos encontramos con esas situaciones es alejarnos del producto, del servicio que pretendíamos tomar. Y luego, bueno, está la vista también, que tiene el poder de transformar la imagen en información. Entonces, la vista nos a hacer juicios morales y prejuicios de situaciones que por ahí no es lo que está pasando, y sin embargo está ahí presente y la debemos atender. Pero la gestión de la calidad necesita vigilar correctamente los sentimientos, que, como hemos dicho, es un bloque de información que se va formando en nuestro cliente, y acá esto se aprende a través de la experiencia, en el camino que nosotros recorremos, a través del acierto, del error. No importa el cómo nosotros vamos aprendiendo, pero la intuición, el aprendizaje, el conocimiento y luego con la convicción vamos a ir aprendiendo a atender esos sentimientos, porque obviamente dentro de lo que queremos crear sentimientos positivos que luego a nuestros clientes los fideliza o se queda con nosotros o nos recomienda. Queremos evitar, por supuesto, sentimientos negativos, sobre todo los de frustración o ira, que tanto daño pueden hacer, y por lo tanto la experiencia que yo pueda tener con mi cliente me tiene que ayudar, guardando correctamente la información, a elaborar estrategias apropiadas para la vigilancia de estos sentimientos. Ahora, se trata, por supuesto, de atender expectativas, de atender necesidades.
El cliente se acerca con la esperanza o la posibilidad de conseguir algo. Eso es una expectativa. Está en nosotros saber qué es lo que espera y hacer de esa espera, hacerle notar a él y notar nosotros, esto es pensar como el cliente, la sensación de carencia que pueda tener de alguna situación y que esté unido, ¿no es cierto?, a querer satisfacerla. Cuando yo detecto cuál es esa necesidad, entonces estoy en un camino de empezar a prestar un servicio correcto. Es imposible hablar de las necesidades sin ir a nuestra ya vieja pero vigente pirámide de Maslow, pero bueno, las necesidades siguen siendo la misma. Lo que ha cambiado quizás es el modo de atenderlas, cambiaron los contenidos que las satisfacen, pero ahí están, y es muy importante cuando nosotros captamos la necesidad de nuestro cliente saberla colocar en qué escalón de esa pirámide están, para en esta experiencia que yo voy a tener con mi cliente, ver si para abajo también están satisfechas otras que prioritariamente lo deben estar para poder darle una atención adecuada a la necesidad que yo ya ubico como un problema de estima, con un problema social, con un problema de seguridad, etcétera. Entonces, las necesidades también tienen una clasificación y tenemos que ser capaces de ubicarlas correctamente. Bueno, cómo yo lo fidelizo al cliente, cómo me comunico, cómo gestiono la relación con mi cliente, es objeto de múltiples aplicaciones, estrategias, factores, ficheros, programas. Existen sistemas de software en donde se estudia específicamente esta situación y bueno, también escapa de la presentación de hoy, de la fecha, eh, expandirme sobre estos temas que hacen a la fidelización, la comunicación y la gestión de la relación con mi cliente. El tema es que, como les hablaba yo, de la intuición hasta el convencimiento, tengo que aprender y tengo que conocer. Hay que actualizarse en las habilidades, pero yo en este caso quiero hablar de las habilidades que hacen a la gestión de la calidad. Tengo que aprender y actualizarme en habilidades acordes al contexto. Cada contexto me va diciendo a mí qué tengo que aprender, en qué me tengo que actualizar. Habilidades acorde a los nuevos conocimientos, porque bueno, se desarrollaron muchísimas tecnologías que por ahí no las hemos estudiado en nuestras carreras y es necesario actualizarse porque hay nuevos conocimientos, no solamente duros con respecto a la actualización de nuestros temas, en cualquiera de las carreras, vertiginosamente se actualizan los contenidos, sino también de las tecnologías que tienen que ver con el cómo y cómo satisfago necesidades. Entonces, es necesario también tener habilidades acordes a esto. Y luego habilidades acorde a lo que piensa nuestro cliente. Acá es importante estudiar, como yo les decía, todas las técnicas que existen para fidelizar, para comunicarme, para gestionar la relación con mi cliente, porque es la experiencia la que nos va a enseñar a, a conocer bien los sentimientos de ellos. Entonces, a- a- es apreciable que exista capacitación en lo que se llaman las soft skills o habilidades blandas. Em, Básicamente no las estoy viendo en los estudios de grado de las carreras universitarias. Y hoy es importante el desarrollo de habilidades sociales, la inteligencia emocional, el sentido común, técnicas para la resolución del problema, la creatividad, que yo acá me expando un poquitito más. Eh,
estoy viendo que muchísimas empresas de recursos humanos, en lo que hace a la faz profesional, en los currículum vitae está pidiendo 3 renglones, o sea, es como el coeficiente intelectual para llegar a la entrevista, el coeficiente emocional para pasar la entrevista y el coeficiente de adaptación al cambio para quedarse con el trabajo. Entonces, es muy importante no dejar de lado el desarrollo de las habilidades blandas que acompañan a nuestros conocimientos hoy en día con muchísima fuerza, porque muchos de nuestros conocimientos duros hoy lo están haciendo computadoras. Esa es la verdad. Entonces, lo que la persona puede dar, que es justamente su sociabilidad, su personalidad, su buen trato, hoy tiene más importancia de que cuando se empezó a hablar de calidad. Y también me tengo que capacitar en lo que les llamaba yo la experiencia del cliente, en pensar como el cliente, porque yo con él voy a formar una relación de interacción total, en donde el marco de confianza, el marco de comunicación, el marco de percepciones recíprocas, o sea, lo que yo percibo de él y lo que él percibe de mí, tiene que tener una coincidencia de valores. Y el profesional tiene que aprender a pensar como piensa el cliente, porque ese cliente a nosotros nos va a estar dando los datos necesarios para que ubiquemos su problema, para que detectemos su necesidad. O sea, son vastísimos los ejemplos en el ejercicio de las profesiones en donde yo misma como abogada, muchas veces, al no captar cuál es la necesidad, puedo cometer un error de estrategia. Entonces, el hablar, el comunicarme, el darme tiempo para mi cliente es muy importante. Había señalado con especial interés la creatividad, porque es la base de la innovación y la invención, y ya habíamos dicho antes que el camino de la calidad va en la innovación porque es ahí donde vamos a encontrar las ideas útiles, novedosas, originales, sobre todo constructivas, de una diferencia que nos haga competitivos en un mercado. Entonces, entender que la creatividad es la base de esto es muy importante. En el ejercicio profesional, innovar, esto es, aplicar nuevas técnicas o nuevos procesos para prestar los mismos servicios con menos recursos o para que tengan calidad, tiene que ser entendido como un proceso en donde el input es la idea. Luego yo desarrollo un proceso de innovación, quizás de invención, y la salida tiene que ser necesariamente la satisfacción del cliente. Cuando esto ocurre correctamente, entonces yo puedo definir que tengo éxito. Éxito que está construido con la eficacia, con la eficiencia y con la efectividad. Ese es el éxito de mi gestión como profesional, que puede ir acompañado de fama y dinero, como suele decirse, o mal definirse el éxito, pero el éxito en un proceso de innovación es lograr la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Por eso yo hablaba en un comienzo de la necesidad del convencimiento, porque si no nos convencemos de que esto es así, vamos con una intuición, un aprendizaje, un conocimiento, pero a un nivel marketinero de la gestión de la calidad y no a un nivel profesional de incorporación de la gestión de la calidad para la prestación de nuestros servicios. Si la creatividad es tan importante, tenemos que saber reconocerla. Aquí de vuelta, la experiencia es muy importante. Cada persona debe encontrar su propio método. Existen pruebas, yo acá le pongo las clásicas, Guilford, Torrance, Medic, que tienen desarrollados unos tests muy interesantes para poder saber cuánto de creatividad tengo yo en las distintas secciones que tienen los tests. Aconsejo, por supuesto, que lo hagan profesionales, que sepan usarlos y medir correctamente. Pero también me puedo formar como un líder transformacional, que es aquel líder que es capaz
de desarrollar el intrainnovador, el sacar de mí lo mejor que yo pueda tener para el cambio, para tener buenas ideas y llevarlas a la práctica, hacer de la idea una realidad física que puede trasladarse a un proceso de innovación, según sea el objeto, a un invento justamente propiamente dicho. Ahora, en el ejercicio profesional, el liderazgo transformacional que puede tener el profesional se ve sobre todo en el cliente. Es el cliente al que yo tengo que estar atento, es el portador de buenas ideas, a veces de ideas nuevas. Y si el cliente me está dando una idea para que para que yo pueda satisfacer su necesidad, y esta idea es nueva, yo desarrollo las etapas de la innovación y veo que puede realmente tener éxito, bueno, el éxito va a ser la satisfacción justamente de la necesidad del cliente que me aportó la idea. Hay que estar atento a lo que dicen ellos porque realmente son personas que tienen otro enfoque de la situación y donde nuestra habilidad social para ver los distintos enfoques se hace más palpable. Entonces, el convencimiento de que si yo pienso como el cliente y en consecuencia desarrollo un plan innovador, seguramente con eso voy a lograr la satisfacción de la necesidad requerida, es el verdadero perfil que necesita hoy un profesional para decir ejerzo la gestión de la calidad en mi profesión o ejerzo mi profesión con la gestión de la calidad incorporada a todas las etapas de mis prestaciones. Yo doy como consejos, más allá de las estrategias y objetivos que nos planteemos, es que como aparece en todo lo que yo estoy diciendo, tantas veces la palabra experiencia, que guardemos los datos y que conozcamos a nuestro cliente. Estos son dos grandes consejos que luego van a ser desarrollados por Miguel. Como nunca aquí, si se trata de aplicar la experiencia para conocer los sentimientos, si se trata de aplicar la experiencia para saber, para poder desarrollar ideas nuevas, novedosas, si se trata de aprovechar la experiencia para mejorar mis prestaciones, bueno, yo tengo que saber guardar los datos para aprender de los aciertos, para aprender de los errores y pues sobre todo, y bueno, y por supuesto la experiencia con mi cliente, estar muy atenta a esa prestación. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, quería justamente terminar con lo que tendría que haber sido el principio. Todos los que trabajamos en calidad siempre comenzamos con esta diapositiva. Calidad igual a satisfacción de expectativas y necesidades. Está claro en el abogado, el notario, ahí les he puesto algunas fotitos sacadas. El médico, el contador, los ingenieros, los arquitectos, tratamos con nuestros clientes y pareciera ser que es como más fácil desarrollar la experiencia con el cliente porque tenemos un contacto directo e inmediato. Pero, ¿qué pasó? La innovación nos trajo un montón de profesiones nuevas. Desarrollador del software, especialista en atención del cliente, creadores coach, ingenieros ambientales, hospitalarios, consultor de imagen, genetistas. Estas personas son profesionales y los contenidos y las incumbencias de su profesión a veces son de sostén a otras profesiones que trabajan directamente con el cliente. Entonces, habíamos dicho en una de las primeras diapositivas que ese bloque de información estructurado, que es el sentimiento, pasa también por compartir los valores con el cliente. ¿Por qué? Porque en la cadena de creación de profesiones, cada vez nos vamos alejando del trato directo e inmediato con nuestros clientes. Todas estas nuevas profesiones, que son títulos de grados en muchas universidades del mundo,
la inteligencia de las cosas, el arquitecto de la realidad virtual, no sé, el impresor 3D. O sea, la persona que me hace a mí la prótesis dental que mi dentista me encargó a mí o me recomendó a mí que me la ponga, a mí nunca habló conmigo, nunca estuvo conmigo, no sabe lo que pienso, no sabe cómo me gusta que me atiendan. Por supuesto que también yo quise mostrar la diapositiva de que los clientes se clasifican externo e interno y que los proveedores forman parte también de la línea de los clientes internos, pero es justamente en compartir los valores, en conocer las experiencias, porque ese impresor 3D que trabaja para una empresa, que trabaja para un laboratorio, que trabaja para un policonsultor de dentista, cuyo dentista, uno de ellos me atendió a mí, tenemos que en la cadena de valores compartirlos todos para que el trabajo de esta persona, que es un profesional de grado de la universidad, tenga por finalidad también la satisfacción del último cliente, que soy yo. Entonces, por un lado, la advertencia de que el ejercicio profesional no se debe centrar exclusivamente a aquellas que conocemos como profesiones tradicionales. La innovación, el cambio, el adelanto tecnológico nos están dando en el mercado un montón de profesionales que tienen que hacer el mismo camino que el de las profesiones tradicionales para poder llegar a la satisfacción de las necesidades y expectativas y que no se queden solamente en lo que es la alerta de la emoción y que lleguen realmente a completar el informe, la información, ese bloque de información, de sentimientos positivos en el cliente. Así que bueno, yo hasta aquí he terminado con esta presentación para darle entrada al contador Galiano. Bueno, quedo a disposición de preguntas o ampliación de temas que quieran hacer y ha sido un placer exponer para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Casarmeiro. Sabe que abajo en la aplicación, en la barra, según esté en inglés o en castellano, puede haber preguntas y respuestas o questions and answers que ustedes decidirán entre usted y el contador Galiano. Quién contesta la pregunta, quién le corresponde la pregunta, pero estaría bueno que revisen las preguntas para contestarle a los participantes que están en sala. Bueno, gracias, doctora Casarmeiro, y adelante, contador Galiano. El micrófono, tienes que habilitar, Miguel, el micrófono. Ahí está, ahora sí. Bien, ahí se escucha y se ve bien. Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación para estar en esta semana de la calidad. Bueno, Beatriz me dejó ahí la pelota frente al arco. Es cuestión de ahora de que definamos, digamos, cuál de las dos patas pateamos mejor, para que veamos cómo cerramos un poquito este marcador. No me quiero enfocar en estos dos temas que están directamente vinculados con lo que Beatriz decía, que es lo que yo llamo la brecha en la gestión. Quiero argumentar por qué yo percibo que cada vez en la actualidad se percibe una mayor brecha entre algunas actividades, sobre todo las de servicio, con respecto a otras actividades más tecnológicas y más duras. Esa brecha es justamente como consecuencia de la pandemia se está ampliando. Quiero dar algunos argumentos de por qué eso está jugando en contra de muchas de las actividades que se están quedando atrás en esta evolución. Para después finalmente enfocarme en lo que yo llamo la caja negra, que ya Beatriz introdujo este concepto, la importancia radical que tiene el dato. Y que, vuelvo a repetir, ese dato es muy bien gestionado en las empresas que manejan mucha tecnología, pero en las actividades de servicio ese dato se lo pierde. Entonces, quiero argumentar por qué es importante también una redefinición de la forma de gestionar la calidad, sobre todo en lo que son las empresas de servicio, ¿no? Para enfocarme finalmente en este tema. Entonces, en esta línea,
básicamente quiero dividir la presentación en dos partes. La primera parte, lo que yo llamo el momentum, que es la situación en la cual actualmente nos encontramos y se encuentran muchas de las organizaciones. Hoy la mayoría de las organizaciones están transitando un momento de cambio, ese momento de cambio visualizando alguna orilla, una nueva realidad que todavía nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser esa nueva realidad, pero sí sabemos que va a ser una nueva realidad. Algunas empresas están mucho más adelantadas en este camino, picaron en punta con su transformación digital, con su redefinición de su modelo de negocio. Hay otras empresas que están transitando en la mitad del camino, hay otras empresas que recién están comenzando esta transformación, algunas que quizás se quedaron a mitad del camino. Lo importante que tenemos que saber es que en este trayecto hay una ventana estratégica abierta y que, bueno, la mayoría de las organizaciones, sean de servicios, sean que venden productos, están transitando por esta ventana, pero esta ventana en algún momento se va a cerrar y, bueno, lamentablemente aquellas organizaciones que no hicieron su transformación van a quedar afuera, ¿no? Por eso es muy importante saber que todavía estamos transitando por un tiempo, este puente del cambio que nos va a conducir a una nueva realidad que, vuelvo a repetir, no sabemos todavía a ciencia cierta cómo va a ser esta nueva realidad, pero seguramente muchas cosas van a cambiar. Bien, en este puente, finalmente, hoy veo que hay dos tipos de transformaciones en este trayecto, ¿no? Lo que se llama la transformación tecnológica, que quizás es el camino que muchas de las empresas están tomando, que es revisar y ajustar sus procesos, tratando de migrar aquellas cosas que le hacían a papel a elementos más online, eliminando todas esas tareas de carácter repetitivo y que básicamente eran tareas físicas para convertirse en tareas tecnológicas o en actividades online. Sin embargo, esto es una parte del cambio, que es lo que se llama la transformación tecnológica, que es muy importante, que algunas están más adelantadas, que hay otras que están mucho más atrasadas y que hay todavía mucha tarea por hacer. Pero el gran desafío, el desafío más importante de todo esto es lo que yo llamo las organizaciones tecnológicas, es decir, el verdadero cambio a un nuevo modelo de negocio, ¿sí? La verdadera migración de valor a un nuevo modelo de negocio, en donde acá lo que hablamos es no de transformación de lo físico a lo digital, sino directamente la transformación de un modelo de negocio completo, digamos, de modelos de negocio que estén totalmente pensados, ayornados y originados en la transformación tecnológica, ¿sí? En organizaciones 100% digitales. Hoy hay mucho de esto avanzado, sobre todo lo que son el desarrollo de las tech, las fintech, las legal tech, las account tech, las construct tech, las telephone tech. Hay un montón de organizaciones que están generando migración de valor como modelo de negocio, que son las que quizás van a generar mayor resultados en el mediano y en el largo plazo. Así que eso es una parte del momento que hoy vivimos actualmente. Pero el otro momento que vivimos es que el tiempo cada vez es más corto y el tiempo cada vez es más tirano. Yo digo que es el juez más duro que le toca hoy vivir a la mayoría de las organizaciones. Y fíjese que esto es tan así que, por ejemplo, el caso de Amazon es por primera vez en el año 2009, una empresa que estaba 100% enfocada en el cliente, cae en su satisfacción al nivel de los clientes. Es decir, deja su primer puesto que lo mantuvo durante mucho tiempo para pasar a la empresa a ser la empresa número 2 en lo que es el nivel de satisfacción hacia el cliente. ¿Por qué? Porque, bueno, en el tiempo nada perdura, ¿sí? La tecnología cambia las organizaciones, la dinámica de la oferta es justamente, como el mismo término lo dice, muy dinámica, está cambiando la forma de ofrecer las cosas, hay una estimulación constante, el cliente es muy conocedor de todo lo que pasa y por lo tanto es cada vez más exigente, si bien ya sabíamos que era exigente, pero ahora se ha vuelto mucho más exigente todavía y espera recibir absolutamente todo desde la comodidad de su aplicación. Entonces, todo eso que hace que hoy las organizaciones estén en carrera para justamente ver de qué manera logran esa satisfacción del cliente, que cada vez va a ser más compleja porque el tiempo es el juez más duro, ¿sí? Hoy permanecer en un nivel de satisfacción óptimo cuesta mucho y cada vez va a costar más. Entonces creo que son dos cuestiones a tener en cuenta que está afectando especialmente lo que es la calidad a todas las organizaciones.
Metiéndonos en el tema de la brecha, que es el tema que a mí me llama mucho la atención y que veo que quizás no se está prestando la verdadera, no se le está dando la verdadera dedicación que esto merece, me quiero primero introducir en un par de conceptos. Primero sabemos que, bueno, la situación actual es muy compleja y al ser muy compleja los problemas que se presentan son más complejos y muy complicados de solucionar, ¿sí? La causa de la complejidad de la situación actual yo creo que se debe básicamente a tres variables que hoy creo que todos las estamos percibiendo. Uno es el dato, la segunda es la interconexión que existe hoy y la tercera es la velocidad del cambio. Y en estas tres variables, que son la causa del rápido crecimiento y de la complejidad en todo lo que está pasando en el contexto en el cual nos estamos moviendo, me quiero enfocar fundamentalmente a uno, que ya algo Beatriz lo comentó, pero quiero profundizar un poquito este término, que es el dato. Ya sabemos que el dato es el elemento más valioso, es el petróleo, digamos, de las organizaciones. Hoy quien maneja el dato y tiene la capacidad de administrar y de descubrir qué hay detrás de ese dato, hoy tiene la posibilidad de picar en punta, ¿no? Entonces, en esta línea de lo que es el dato, yo les pido a las organizaciones que hagan mucho énfasis en lo que es el papel del algoritmo. Es un tema que se viene hablando hace tiempo, pero que hoy con el avance tecnológico y con la migración de valor que se está dando es un tema que no podemos dejarlo de lado, porque la capacidad o el elemento que nos beneficia el algoritmo es la capacidad que nos da de poder darle sentido a ese dato. Si nosotros no aplicamos algoritmo a la cantidad de datos que hoy nos provee el mercado, no tenemos ninguna posibilidad de poder administrar correctamente ese dato y poder dar soluciones a eso que quizás no vemos, pero que atrás de ese dato está escondido. Entonces, el algoritmo es un dato muy importante. Fíjense cuán importante es que si no fuera por el algoritmo, empresas como UPS no podrían haber optimizado sus rutas, ¿sí? A través de la inteligencia artificial y del manejo de algoritmos puede perfectamente optimizar su ruta de tal manera de tener la ruta menos costosa, la más óptima y que le permita ahorrar la mayor cantidad de costos. Empresas como Google, ¿sí? No podría, que es una empresa, sabemos que es un motor de búsqueda, no podría haber optimizado la forma de obtener ganancias. Fíjense que hoy Google genera ganancias solamente con el 1% del tiempo que le llevaba generar la misma ganancia en el año 2005. ¿A qué se debe? Al algoritmo. El algoritmo le da la capacidad a Google de poder darle sentido a esa cantidad de datos que tiene. Entonces, sabemos que el dato es un elemento clave, pero si a eso no le aplicamos, si no trabajamos con el algoritmo, difícilmente podamos lograr el verdadero resultado positivo que ese dato tiene en todas nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, yo digo que la brecha se está ampliando, porque algunas empresas saben perfectamente qué hacer con este dato, mientras que hay una gran cantidad de empresas que no saben qué hacer. Entonces, en esta brecha, yo presento acá los dos grandes actores que perfectamente los podemos ver que están jugando dentro de este contexto, ¿no? En la gestión dura, que yo llamo la gestión tangible, ¿sí? Las empresas que básicamente venden productos, ¿sí? Son empresas que avanzan a pasos agigantados, son empresas que manejan muchísimos datos, manejan muchísima información y toman decisiones sobre datos certeros, ¿sí? Porque trabajan sobre ese dato tangible y el algoritmo para ellos es fundamental. Estas empresas están básicamente avanzando a pasos agigantados en esta nueva realidad, ¿no? Pero por otro lado tenemos las otras empresas, ¿sí? Lo que llamo la gestión más blanda, ¿sí? La más difícil de tangibilizar, que básicamente ahí están todas las empresas de servicio, que de alguna manera Beatriz recién las comentó. Las profesiones independientes, los que prestamos servicios de consultoría, los restaurantes, piensen en todas aquellas actividades de servicio que de alguna manera frente a este nuevo contexto recién están aprendiendo a caminar, todavía manejan muy pocos datos, no tienen la capacidad de poder administrar esa cantidad de datos que quizás reciben en forma directa y en forma indirecta, utilizan todavía lo que yo llamo el más o menómetro, es decir, todavía las decisiones son más o menos tal cosa, más o menos este nivel de percepción, ¿sí? Todavía no tienen certeza y básicamente las decisiones son empíricas. Entonces, esta brecha creo que cada vez se empieza a ampliar más y si las empresas prestadoras de servicios, como por ejemplo las universidades, no empiezan a entender la importancia que tiene administrar los datos y trabajar con algoritmos, cada vez se van a quedar más atrás. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de intervenir en un webinar con el director del Centro de Rectores de las Universidades Españolas, justamente
enfocándonos en este tema y la importancia que tiene empezar a manejar los datos desde el punto de vista de las universidades, ¿no? Porque las universidades son las primeras que han tenido que migrar rápidamente la forma de prestar los servicios para poder acomodarse a las pandemias. Y hay muchas universidades que están transformándose, pero hay una gran cantidad que todavía están trabajando en forma muy rudimentaria cuando hoy vemos estas cosas de las empresas tangibles, ¿no? A ver si me logro hacer entender con esta idea. Hoy hay un concepto que está muy de moda, que no es un concepto nuevo, pero es un concepto que se acuñó por allá por el 2009, que se llama la servitización, ¿sí? ¿Qué es la servitización? El gran paso que están dando a aquellas empresas que venden productos tangibles, ¿sí? Porque eso que ellos vendían, esos productos tangibles, lo están transformando en un enfoque de servicio, es decir, dejan de vender y de fabricar a añadirle valor agregado, no solo a ese producto fabricado, sino a través de integrar a ese producto servicios. Eso se llama servitización. La mayoría de las empresas están en esta línea, las empresas que uno conoce como las número uno y las que ven que de alguna manera uno sus logos o sus marcas las conoce, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, General Electric Pratt & Whitney, que fabrican motores, o Rolls-Royce, son empresas que entendieron perfectamente el valor de la servitización. ¿Por qué? Porque son empresas que cambiaron su modelo de negocio. Ellos ya no venden turbinas. Lo que te venden, te las dan y te cobran por el uso y por las horas de uso de esas turbinas. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a estas empresas no es tanto vender la turbina, sino administrar el dato que esa turbina le da. Entonces, para ellos poder ser dueños de esos datos, tienen que ser dueños del producto. Entonces, te ofrecen el alquiler de las turbinas a cambio de poder administrar los datos que esas turbinas le dan. Entonces, fíjense que es tan fuerte el avance que estas empresas están teniendo dentro de este concepto de la servitización, que están utilizando un concepto que se llama los gemelos digitales. Es decir, ellos ya no necesitan tener la turbina física para estarla viendo cómo funciona. Ellos a través de un gemelo digital pueden verla perfectamente esa turbina física, pero en forma virtual, y poder estar monitoreando absolutamente todo su funcionamiento y poder tomar decisiones y optimizar tomar decisiones para justamente optimizar esos productos, ¿sí? Esa es una idea de lo que es la servitización. Ya no te ofrezco el producto, sino te ofrezco la forma de que vos utilices de la mejor manera ese producto a través de un servicio diferenciado, ¿no? Otra empresa es una empresa española que se llama Erreca Solution, que está en la misma línea, ¿sí? De cómo estas empresas agrandan la brecha entre lo que hoy te ofrece una universidad y lo que la capacidad que tienen estas empresas de ofrecerte servicios. Por ejemplo, Reca Solution es una empresa que originalmente te vendía, entre otras cosas, tornillos para las industrias, todo tipo de elementos para las industrias. Hoy ya no solamente te vende tornillos, sino que a su vez, a través de este concepto de la servitización, te vende el servicio para que vos puedas perfectamente saber si esos tornillos que están aplicados en determinadas cañerías, por ejemplo, tienen la tensión y la carga adecuada para evitar fugas. Es decir, eso antes no lo ofrecían, te vendían un tornillo y era tu problema ver cómo ajustabas la cañería para evitar fugas. Ellos ahora, a través de este concepto de la servitización, te hacen este servicio de monitoreo para tratar de equilibrar la carga y evitar que, por ejemplo, entre dos uniones muy críticas existan fugas. Es decir, fíjense cómo este concepto de la servitización va más allá de la venta del producto. Te ofrezco también este servicio para completar este concepto. Entonces, si nosotros no entendemos esto, de la importancia que tiene el dato para la empresa que compra o que tiene el servicio, lo que vamos a observar es que la brecha, antes de mostrar esa última femina, este es otro ejemplo interesante, ¿no? La Bici Madrid, donde acá está perfectamente interactuando, son bicicletas eléctricas que te las alquilan para andar por Madrid, está integrado no solamente la empresa que te la renta, sino la empresa que la fabrica y hace el mantenimiento de las bicicletas. Es decir, ese servicio completo, la servitización completa, para tratar de ofrecerte un servicio integrado. Cuando hay una bicicleta que tiene un problema, automáticamente es respuesta o están siendo monitoreadas para justamente evitar este tipo de problema, ¿no? Este concepto integral de la servitización. Entonces, si no entendemos este concepto, lo que vamos a ver es que en las empresas, como yo te decía, físicas o tangibles, que avanzan a pasos agigantados, respecto de las de servicio, ¿no? La educación, la consultoría, los negocios, donde cada vez la brecha muestra que nos estamos quedando más atrás, mientras que otras ya están llegando a la punta del Everest, ¿no? Entonces, es un tema que hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Ver cómo se empieza a achicar la brecha y cómo las empresas de servicio empiezan a darle valor
a ese dato y tratar de empezar a ver cómo aplicamos algoritmos a ese dato, porque si no, no vamos a quedar atrás. ¿Sí? No sé si se entiende este primer concepto. Segundo concepto, antes de meternos en la caja negra, es el origen. ¿Y por qué se dan muchas de estas malas decisiones? ¿Por qué muchas empresas toman este tipo de malas decisiones? Bueno, en primer lugar es porque, bueno, no tenemos todos los datos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de tener todos los datos necesarios, evidentemente no tomaríamos tan malas decisiones. Pero lamentablemente, muchas de las decisiones las tomamos sin tener el dato concreto y sin haberlo analizado, ¿sí? Entonces, el gran problema que hoy veo como consultor y como implementador de sistemas de gestión de calidad es que normalmente atacamos el síntoma y no la causa. Entonces, cuando atacamos el síntoma es como darle un antibiótico frente a un cuadro febril sin primero investigar cuál es el motivo de por qué esa persona tiene fiebre, ¿no? Entonces, las empresas lo primero que hacen es primero cubrir el problema y tratar de solucionar el problema sin realmente hacer un verdadero trabajo de análisis, porque está bien, en la norma ISO 9001 se habla del análisis de causa. Cuando querés trabajar en la mejora tenés que hablar del Ishikawa, de los 5 por qué, pero cuando vos vas realmente a la realidad de las empresas, hay una falencia muy grande en este trabajo y lamentablemente no tienen todos los datos necesarios, sino que se manejan por el famoso masomenómetro para investigar cuál es la causa, pero no tienen el dato concreto, porque el dato en realidad no lo guardan o no lo tienen. Ahí me quiero ir acercando a la caja negra. Entonces, ¿por qué no se hacen las cosas bien? Bueno, porque primero no nos miramos adentro, ¿sí? Cuando digo no nos miramos adentro, tendríamos que hacer una autoevaluación, ¿sí? Si tenemos una cultura abierta donde las personas son alentadas a que realmente digan cuando hay un error y lo saquen a la luz y no lo oculten por miedo a que lo castiguen o lo regañen. La cultura latina es muy proclive a ocultar el problema para evitar inconvenientes, ¿sí? Segunda pregunta, ¿los incidentes son reportados en forma inmediata, sin demoras? Por lo general eso no ocurre, ¿sí? Se inician investigaciones dentro de un día de trabajo hábil como máximo cuando se produce un problema, eso tampoco ocurre. Se trata cada incidente de la misma forma o en función de los riesgos. La mayoría de las veces no tenemos la capacidad de discernir el nivel de criticidad que tiene un riesgo frente a un riesgo sencillo y por lo tanto quizás trabajamos todos de la misma manera cuando no es necesario aplicar el mismo esfuerzo a un riesgo crítico que un riesgo básico, ¿sí? Las investigaciones son efectuadas donde ocurre el incidente, son manejadas de un escritorio, están focalizadas en prevenir la reocurrencia en vez de ocuparse de cosas superficiales, etc. Hay un montón de preguntas que realmente cuando me meto a trabajar en ver de qué manera están ellos detectando los riesgos dentro de sus organizaciones, nos damos cuenta que todavía nos manejamos muy en la superficie, no tenemos todavía una cultura de enfocarnos en el problema porque tenemos todas estas respuestas que diríamos no a todas estas preguntas. Entonces ahí está la primera falencia, no tenemos una verdadera autoevaluación de la capacidad de poder discernir exactamente el nivel de riesgo que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Por lo tanto, si tenemos ausencia de datos, este famoso ciclo de la mejora continua, no se va a retroalimentar correctamente. Tenemos que ser muy conscientes que no hay ninguna forma de planificar, de hacer y de verificar y de actuar si no tenemos el 100% de las cosas consideradas dentro de la planificación. ¿Y por qué no las tenemos? Porque nos falta datos, ¿sí? Nos falta datos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que nos falte datos? Bueno, como dice acá, cuando nos falta datos, y bueno, tomamos información y esa información a veces es incompleta, es errónea, es falsa, y quizás nos puede hacer creer que hay una oportunidad o un problema cuando en realidad no lo hay, ¿no? Veamos un par de ejemplos de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? De cuando tomamos decisiones sin tener ese dato concreto, ¿no? Sin haber guardado ese dato que es crítico para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en el año 65, cuando Yamaha lanzó la famosa Lady Yamaha, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un lanzamiento erróneo, equivocado, en un momento equivocado para la persona equivocada, en pleno auge de la época hippie, en donde el concepto de la liberalización y de la mujer libre norteamericana, en pleno cambio del estereotipo, lanzaban una motoneta rosa. Fracaso total, falta de datos, información errónea, ¿sí? Tengámonos más acá, cuando Casio hizo exactamente lo mismo, ¿no?
cometió exactamente el mismo error del año 65 de Yamaha, nada más que esta vez lo hizo con la famosa calculadora rosa, ¿sí? La rosa para las mujeres que trabajan. Bueno, por supuesto, sufrió una inmensidad de ataques, ¿sí? Fíjense en algunos de los mails, dice una calculadora rosa, estoy tan emocionada, por fin podré usar una calculadora todos estos años esperándola, ya era hora, gracias Casio, ahora podré hacer grandes cosas en la vida, o sea, de alguna manera burlándose de una calculadora rosa en un momento donde la mujer no busca que sea considerada como un estereotipo particular, sino que tiene que ser considerada en forma conjunta como el resto de los seres, y por lo tanto era muy ridículo lanzar una calculadora para las mujeres, ¿no? Por supuesto que Casio sacó una desmentida, no una desmentida, sino una disculpa, un pedido de disculpa, pero bueno, son decisiones, ¿por qué? Porque no tienen el dato concreto, el dato cierto, y no tienen un verdadero análisis de causa para saber entonces qué es lo que tenemos que hacer. O errores internos, cuando por ejemplo Air Europa planteó como una política interna no dejar subir a personas que iban en silla de ruedas solas, ¿sí? También le generó grandísimos problemas, un par de mails de gente que no la dejaron subir porque estaba en silla de ruedas, y la política de Air Europa era que podía solamente subir con personas acompañadas. Bueno, cosas así, malas decisiones, porque no hacen un buen análisis de causa, no hacen un buen análisis del contexto, no tienen buenos datos, no tienen buenos algoritmos, por lo tanto, se generan errores de este tipo. ¿Bien? Entonces, si no tenemos datos, es muy posible que este famoso vínculo, que yo lo trabajo mucho en las implementaciones, que es la voz de la estrategia tiene que estar muy vinculada con la voz del proceso y muy vinculada con la voz del cliente. Estas tres voces tienen que interactuar, pero para que realmente interactúen correctamente es necesario tener los datos correctos, porque si no tenemos el dato correcto, la voz del cliente, difícilmente podamos convertir esa voz del cliente en voz de proceso, y por lo tanto ese resultado de ese proceso, al no tener el dato correcto, tampoco va a ser coincidente con la voz de la estrategia, porque el dato que está sacando el proceso no es el que la estrategia necesita, por la ausencia de datos, ¿no? Entonces, fíjese el impacto, la importancia que tiene el dato. Y finalmente, entonces, mucho hablamos del dato. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es la caja negra, por lo menos así la he bautizado yo, ¿sí? La famosa caja negra. Es decir, no hay ninguna posibilidad de optimizar las cosas si no aprendemos de los errores, ¿sí? Entonces, primero, tenemos que aceptar que siempre hay errores, ¿sí? Tenemos que aceptar que no existe el riesgo cero, no existe, no existe. En segundo lugar, tenemos que saber o estar atentos a si nuestro personal tiene claramente entendido el umbral de riesgo que tienen sus tareas. Si sabemos que no existe el riesgo cero, todas las tareas tienen umbral de riesgo, y por lo tanto tenemos que saber qué es umbral de riesgo, tenemos que tenerlo identificado, y cuando se produzca un error o una situación o un desvío, es importante tomar nota de ese desvío, porque ese es un dato muy valioso, muy valioso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le llamo la caja negra? Porque, bueno, como digo acá, el desafío es imitar. ¿Imitar a quién? Imitar, por ejemplo, a la industria aérea. Fíjese cómo la industria aérea, a lo largo del tiempo, fue bajando la curva de accidentes solamente utilizando este concepto de la caja negra, la famosa caja negra, porque no había ninguna posibilidad que la industria aérea pudiera optimizar como consecuencia de los errores el futuro de los aviones o de los desarrollos tecnológicos si no hubiera tenido el dato. Pero para poder tener el dato y resguardar ese dato fue necesario crear una caja negra que fuera lo más resistente posible, que aguantara un siniestro, porque no había ninguna posibilidad de poder optimizar algo si no sabemos qué es lo que pasó ahí, que lo cual generó el error. ¿Sí? Entonces, este concepto de la caja negra es un concepto que lo tenemos que llevar a las empresas, ¿sí? Porque no hay ninguna forma de poder optimizar la gestión a través de la corrección de las fallas y los errores si no tenemos el dato que nos diga cuál fue esa falla o ese error. Pero usted me dirá, bueno, pero nosotros lo hacemos. ¿Realmente lo hacemos? Quiero que finalmente desarrollemos este concepto, si realmente estamos manejando todos los datos que tenemos que tener dentro de la gestión. Otras empresas que utilizan cajas negras es lo que se llama los recall que hacen las empresas automotrices, ¿sí? Cuando ustedes ven en los avisos en los periódicos
o cuando te llega un mail que necesitan hacer ciertas verificaciones, ciertas partes de los vehículos, bueno, no hay que tomarlo como algo negativo, al contrario, es lo mismo que pasa en la industria aérea. ¿O ustedes creen que la industria aérea se optimizó porque alguien fue optimizando la tecnología o fue corrigiendo los errores en los aviones? No, tuvo que ocurrir un accidente para detectar dónde estuvo el problema para recién corregirlo. Bueno, las empresas automotrices hacen exactamente lo mismo con los recall. A través de reiteración de ciertas situaciones de reparaciones, empiezan a manejar repetición de casos y dicen, bueno, acá hay un problema. Y por lo tanto llaman para que todos los dueños de esos vehículos traigan y se hagan las correcciones correspondientes. Entonces, los recall que hacen las automotrices no hay que verlo como algo negativo, no hay ninguna posibilidad de optimizar los vehículos, sino es a través de justamente ir viendo esta causa, esta prueba y error con lo que ocurre. No es que las automotrices hacen los trabajos mal, lo hace con toda la calidad, pero no existe el riesgo cero, como le dije. Por lo tanto, cuando se produzca el riesgo, no hay que corregirlo. Estos son algunos de los recall más conocidos, ¿no? La cantidad de casos a lo largo de la historia de las automotrices realizados. Bueno, el caso Toyota fue un caso muy hablado, ¿no? Una empresa que es considerada como de altísima calidad. Bueno, se están preguntando por qué fue tan lento la toma de decisiones respecto al replanteo que tenían que hacer algunos de sus vehículos cuando tuvieron el famoso problema de los embragues en Toyota. Bien. Bueno, el método de la caja negra es una unidad de memoria. Es guardar el dato, los procesos, los errores simples, los intermedios, los complejos, las fallas humanas, las materiales, todo. Hay que guardar absolutamente todo tipo de información porque esa información es muy valiosa para poder corregir. La norma ISO 9001 nos trajo el concepto de la no conformidad, o la norma ISO, ¿sí? Porque la no conformidad es lo que nos permite justamente guardar ese dato para poder corregirlo. Pero lamentablemente esto no se lo hace a conciencia. Las empresas cuando son cosas menores las corrigen de forma verbal y siguen. Pero usted no se imagina la pérdida de valor que se tiene en no registrar esos pequeños datos, esas reiteraciones pequeñas que no impactan, pero que en la suma y en el volumen quizás llegan a tener en algún momento algún resultado. Entonces las empresas no guardan cajas negras con datos pequeños, medianos o grandes, solamente se enfocan en las grandes. Y entonces no tenemos la capacidad de corregir, ¿no? Entonces esto hay que trabajarlo, es un tema que hay que corregir. Es muy importante clasificar el dato, ¿sí? En cuanto al impacto que tiene para calidad y la probabilidad de que lo detectemos, ¿sí? Puede tener un altísimo impacto que puede poner en riesgo a la persona y podemos tener una bajísima probabilidad de detectarlo, pero tenemos que identificar ese dato para clasificarlo y saber entonces cómo trabajarlo y cómo administrarlo dentro de esa caja negra. Y finalmente, bueno, tenemos que luchar con estos dos conceptos, la rutina y la monotonía. La rutina es fundamental. Cuando no aplicamos rutina, vienen los accidentes. Lo que tenemos que evitar es que la rutina se convierta en monotonía. Por eso es que muchas veces esos datos no se guardan, porque es tan monótono tener que guardar ese dato, que entonces no lo hacemos y entonces lo que era importante, que era la rutina, finalmente se convierte en monotonía. Cuando entonces si tenemos ese dato, la mejora va a funcionar, porque entonces este ciclo va a dar una vuelta completa con todo este tipo de información que finalmente nos permite retroalimentarnos adecuadamente. Y para no extenderme, finalmente, la enseñanza del bambú. No sé si conocen esta pequeña historieta, pero es un poquito el corolario de lo que quiero plantear acá, ¿no? O sea, si sembras una semilla de bambú en el suelo y le das agua suficiente durante todo el verano, obtendrás nada, ¿sí? Si lo continúas regando, tampoco va a pasar nada. Si le das un poco de amor y cuidado durante el tercer verano, no va a pasar nada. El cuarto verano tampoco, ¿sí? Pero quizás en el quinto verano el brote de bambú crezca y en poquísimo tiempo sea gigante, ¿sí? Es decir, que de alguna manera no hay ninguna posibilidad de que nosotros optimicemos la gestión si no somos muy constantes, si no trabajamos a conciencia, es decir, si el dato, por muy pequeño que sea, si yo no lo guardo, ese dato tiene un valor incalculable en el futuro, ¿sí? Y finalmente, y no le damos tiempo para que finalmente madure la gestión, ¿no? Es un poquito los conceptos que he querido brindarles en esta charla. Bueno, primeramente felicitar y agradecer a la doctora María Beatriz Casermeiro y al máster y contador público Miguel Galeano por la excelente exposición.
Creo que quedó muy claro el concepto de caja negra, Miguel, que era la duda de la caja negra como solución, cómo lo ibas a plantear. Creo que fue un excelente planteo. Yo, antes de cederle la palabra nuevamente, quiero pedirles a nuestros participantes que continúen aprovechando de estas excelentes conferencias que tenemos en Semana de la Calidad. Realmente a mí me gustó mucho esta que acabamos de escuchar. Hoy en la tarde-noche, a las 19 horas, vamos a tener una exposición sobre economía circular. El tema de sostenibilidad ambiental es un tema muy trascendente. Mañana en la mañana, un experto israelí, el doctor Yoram Malevsky, va a hablar desde Israel, o sea, la ventaja de que esto es a distancia y él se va a conectar desde su país, desde Israel. Él habla perfectamente el castellano, puesto que ha vivido en Latinoamérica y conoce muy bien los problemas de gestión latinoamericanos. Es un punto fuerte de Semana de la Calidad. Les recomiendo no perdérselo. En la tarde de mañana vamos a hablar sobre micro y pequeñas empresas, la experiencia de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas del Uruguay, el licenciado Álvaro Méndez, que es el gerente de dicha organización ANMIPE. Y en la tarde de mañana vamos a tener a Milton Sousa y Eduardo Botinelli hablando sobre el índice de experiencia para la captación y fidelización de clientes. Y luego los días jueves, el día jueves será destinado a calidad en educación y el día viernes a calidad en salud. De forma que exhorto a todos los participantes a continuar difundiendo estos temas de excelencia en la gestión, de calidad en la gestión. Agradezco realmente, ha sido muy bueno el planteo de María Beatriz y de Miguel, y les cedo la palabra porque creo que hay algunas preguntas que ustedes decidirán quién contesta las preguntas que aparecen en la barra de abajo. Perfecto. Bueno, sí, estoy viendo la primera, Beatriz, habla de, bueno, hay una habilidades pregunta. blandas. Dale, la de Sí. habilidades blandas, esa es tuya. Sí, bueno, Jaime Hidalgo pregunta cuál creo que sería la habilidad blanda más importante. Bueno, yo me he explayado en el tema de la creatividad porque, bueno, estamos en una etapa de la vida en donde tenemos que incorporar plus originales y nuevos para competir en un mercado muy duro. Pero lo que está pesando en este momento mucho es la adaptación a los cambios. Esa es una habilidad a desarrollar porque no solamente ya se están midiendo a través de test específicos desarrollados por las profesiones de la psicología y de la psiquiatría, sino que además es lo que nos está poniendo hoy sobre el planeta Tierra, con todo lo que puede pasarnos cuando el contexto nos cambia completamente. Así que mi respuesta sería la adaptación al cambio. Después creo que hay una que es muy claro, todo acerca, creo que acá hay una para el señor Galeano. Sí. ¿Te la leo? No, sí, la estoy leyendo, ahí plantea el tema de que los recursos más valiosos de las organizaciones es el recurso humano. Bueno, a ver, esto hay que mirarlo en distintos planos. No es que uno sea más importante que otro. Desde el punto de vista del enfoque, del enfoque de la gestión y mirando puntualmente a la toma de decisiones certeras, es indiscutible que el elemento más valioso para tomar decisiones certeras es el dato. Por eso depende del plano en el que lo estamos colocando. Eso no significa que estemos desplazando al concepto de lo que todo el mundo dice que el recurso humano es lo más valioso dentro de las organizaciones. En eso Israel coincido. Lo que pasa es que acá uno tiene que enfocarse en distintos planos de lo que uno está mirando. Del punto de vista de la toma de decisiones, el elemento clave es el dato. Y en la medida que yo pueda administrar ese dato, me va a poder permitir tomar buenas decisiones. ¿Sí? Es decir, del punto de vista o del enfoque de la toma de decisiones, el elemento más valioso para las empresas es el dato. ¿Sí? Desde el punto de vista del manejo
de la estructura y de la parte soft de la organización, sí coincido que el recurso humano es otro dato importantísimo y otro elemento importante en la gestión. Pero voy a repetir, son dos planos que depende del enfoque que uno le quiera dar. Aquí yo tengo una pregunta de Ana Baira, en donde, bueno, preocupada por el tema de los sentimientos de la comunicación, pregunta cómo vamos a humanizar las ciencias, cómo vamos a medir las sensaciones del cliente, cómo vamos a percibir los 5 sentidos que nos propone, qué herramienta nos propone. Bueno, a los efectos de las emociones, bueno, yo normalmente utilizo su vigilancia a través de los 5 sentidos, pero hay hay otros sistemas, hay otras estrategias para estar atento a las emociones. De hecho, hay hasta desarrollados software que nos captan, ¿no es cierto?, a través de la inteligencia artificial, qué sensación tiene el cliente cuando traspasa la puerta de una tienda, si viene enojado, si no viene enojado. O sea, ya tenemos metodologías informatizadas que pueden hacer un análisis de las emociones de los clientes. Humanizar las ciencias pienso que es un tema de cátedra. Preocupada ante el advenimiento de esta charla, estuve analizando los programas de estudio de las carreras nuevas y realmente no hay temario, unidades dedicadas a la gestión de la calidad, mucho menos a la atención del cliente. Tampoco hay ahí un detalle de habilidades blandas. Sí, en las carreras específicas, el especialista en atención al cliente, pero no en mi famoso ejemplo del impresor 3D. Creo que vamos a humanizar la ciencia en la medida en que a esa persona que empieza a aprender, acuérdense de la curvita desde la intuición al convencimiento, ahí cuando comenzamos a aprender, ese es el momento de empezar a compartir los valores de que en la medida en que yo pueda proponer en la vida sentimientos positivos, seguramente nuestros clientes van a estar satisfechos y yo voy a tener esa sensación del deber cumplido. Bien, una cosita más para agregar este punto, que es un punto que le preocupa a Ana Baira. Él dice, aprendemos, nos quedamos afuera del sistema. Bueno, yo no sería tan taxativo, ¿no? Si bien la tecnología avanza y la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, todo esto que hoy está de moda, digamos, siempre la toma de decisión crítica va a depender de una persona. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Yo coincido que tenemos que adaptarnos a los nuevos métodos, a las nuevas formas de hacer las cosas, porque bueno, es como todo, digamos, ¿no? De la famosa revolución industrial, cuando aparecieron los ruditas que se oponían al crecimiento, al nuevo modelo de negocio, al final terminaron aceptándolo porque no se puede luchar contra el avance tecnológico. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Entonces, yo creo que el cambio es paulatino, tenemos que ir viendo las nuevas formas de hacer las cosas. Cuando me acuerdo dimos una charla para los abogados que hablamos del concepto de la legal tech, digamos, la capacidad de negociación, la capacidad de toma de decisiones siempre va a estar de mano de una persona física. Hay muchas cosas que sí se pueden estandarizar y que sí la puede hacer un sistema. ¿Sí? Muchas acciones repetitivas o que se pueden estandarizar, sí quizás las va a dejar de hacer una persona física, pero hay otras cosas que van a seguir siendo realizadas por un abogado. ¿Sí? Entonces, es muy importante sí saber que hoy, sobre todo los jóvenes, tienen que saber que hay que especializarse. Hoy ya no nos podemos quedar solamente con el título de grado, sino que tenemos que aspirar a mucho más, a una especialización, a aprender de las nuevas herramientas y bueno, estar en esta carrera constante. ¿Sí? A la edad de Beatriz y mía, todos nosotros seguimos aprendiendo todos los días y no nos quedamos porque si no nos van a pasar. Entonces tenemos que seguir compitiendo en esta carrera. Así que es una carrera constante. Bueno, tenemos La industria farmacéutica sí. También hubo un recall y bueno, creo que estamos con eso, me parece. Hay una pregunta más para vos que dice, ¿hay algún software específico para trabajar con el método de la caja negra? Sí, mucha paciencia. El software se llama Mucha Paciencia.
porque es así, la rutina es la clave del éxito en todas las cosas, ¿sí? Si no tenemos rutina de trabajo, se produjo un problemita, ese registro salió sin la ficha, sin la firma, lo anoto, dejo evidenciado. La clave está en cómo yo armo dentro de mi organización un sistema que sea no burocrático, porque el gran problema es que lo hacemos tan burocrático que al final nos termina cansando tener que registrar un dato tan básico. Entonces, la clave es cómo armo esa caja negra para que sea sencillo, para que pueda cargar ese dato, y entonces vea que a lo largo del año, 10 veces, el registro le falta la firma. Y eso puede tener un impacto que quizás hoy no lo veo, pero que en algún momento puede llegar a ocurrir. Entonces, la clave es la paciencia, armar sistemas sencillos, y todo, hay que registrar todo, porque la clave de la caja negra es que esté toda la información ahí, porque hoy yo quizás no tengo la capacidad de discernir si ese dato que hoy para mí no tiene valor, el día de mañana va a tener valor. Entonces ahí tiene que estar todo. La clave es hacer algo sencillo y con mucha paciencia, armar rutina de trabajo para que esa rutina sea constante y ver cómo de liderazgo evito que esa rutina se convierta en monotonía, porque entonces ahí sí dejamos de lado la caja negra. Bueno, después estoy viendo, bueno, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Creo que el resto básicamente son agradecimientos, felicitaciones, aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Que son virtuales, pero son muy merecidos porque realmente ha sido una muy buena exposición. Nosotros nos conocíamos vía correo electrónico, pero ahora ya nos conocemos vía Zoom, que es un acercamiento mayor. Esperamos tener oportunidad de seguir trabajando juntos, porque realmente vemos que hay un profesionalismo en ese equipo argentino muy interesante y queremos impulsar estos conceptos a nivel de Iberoamérica, a nivel del Uruguay en particular, pero no necesariamente solo en el Uruguay. Así que creo que nuestros países necesitan estas tecnologías de vanguardia y para mí sería un gran placer poder seguir trabajando, posiblemente a distancia, como estamos haciendo ahora. Pero por un tiempo, por un tiempo. Sí, no, es cierto que lo presencial es lo más valioso, pero qué bueno que es estar, yo no sé exactamente físicamente dónde están geográficamente Beatriz y Miguel en este momento. Estamos en Salta, en el Ambos norte del país. Sí. Ambos en Salta, o sea, qué bueno estar trabajando desde Salta a Montevideo con esta fluidez, ¿no? Me parece que esto está muy bueno, y creo que nos brinda una oportunidad de trabajo conjunto, de pensar las cosas en conjunto, que no es menor, ¿verdad? Así que, bueno, agradecerles una vez más, felicitarlos y exhortar a todos quienes han participado, agradecerles también que hayan estado presentes y exhortarlos a que sigan aprovechando de esta Semana de la Calidad, que, entre otras cosas, nos permite cuidarnos de la pandemia, porque gracias a que es todo por Zoom, no hay riesgo de contagio, ¿verdad? Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Chao, Miguel. Chao, Gonzalo. Seguimos escuchando después. Seguimos atentos acá. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.